Hola, soy el doctor Santiago de la Garza Castro, soy profesor del Servicio de Ortopedia y Traumatología y encargado de la Clínica de Cirugía de Rodilla del Hospital Universitario. Vamos a dar inicio al tema correspondiente a rodilla. En esta clase abarcaremos los siguientes temas: lesiones de meniscos, lesiones de ligamentos, particularmente las lesiones del ligamento cruzado anterior, las del ligamento cruzado posterior y de los ligamentos colaterales, así como las lesiones condrales. Hablando de las lesiones de meniscos, es necesario mencionar que son estructuras semicirculares que se encuentran entre el fémur y la tibia y tienen diferentes funciones, pero la principal es aumentar la superficie de contacto entre ambos huesos, cóndilos femorales y platillos tibiales, con la finalidad de evitar el desgaste prematuro de la articulación. Existen dos tipos de lesiones: las lesiones agudas y las lesiones crónicas. Las lesiones agudas de los meniscos generalmente son producidas por un traumatismo en la rodilla en personas jóvenes. En las personas mayores, los desgarros son generalmente por causas degenerativas. Están compuestos por fibrocartílago a base de fibras de colágeno tipo 1, distribuidas en forma circunferencial, radial y excéntricas. En un corte transversal tienen forma triangular, en donde el borde central es delgado y el periférico es más grueso. Tienen una cara femoral y una tibial. El borde periférico o base está adosado a la cápsula de la articulación y es por ahí por donde entra el aporte sanguíneo mismo, que se va disminuyendo conforme se aproxima al borde central del menisco. Y así podemos dividir al menisco en tres zonas: una zona roja-roja, una zona roja-blanca y una zona blanca-blanca según su vascularidad. El cuadro clínico está caracterizado por dolor en la rodilla, que se intensifica a la palpación de la interlínea articular medial o lateral, según sea el caso. El dolor se puede acompañar de un clic o un snap palpable en la zona del menisco dañado. Podemos encontrar también efusión de la articulación. La efusión es el acúmulo de líquido dentro de la articulación, y este generalmente corresponde a líquido inflamatorio o eventualmente a sangre, en cuyo caso eh, correspondería a una hemartrosis. Algunos tipos de desgarros meniscales pueden provocar un bloqueo articular por interponimiento del fragmento desgarrado entre el cóndilo femoral y el platillo tibial, como por ejemplo el desgarro en asa de balde o desgarros extensos con un flap luxado. Existen tres pruebas clínicas para hacer el diagnóstico de una lesión de menisco: la prueba de McMurray, la prueba de compresión de Apley y la prueba de Tesalli. En este video podemos observar la prueba de McMurray, la cual puede ser realizada con el paciente en decúbito dorsal o en posición de sentado. La prueba de McMurray se realiza colocando el dedo explorador en la interlínea articular, ya sea medial o lateral,
según corresponda el caso, y flexionar y extender la rodilla al mismo tiempo que se hace presión con el dedo explorador en la interlínea articular. Si se despierta dolor en este punto, eso nos da el diagnóstico de una probable lesión de menisco. Existen dos pruebas de Apley, la de distracción y la de compresión. La prueba de Apley se realiza con el paciente en decúbito ventral con la rodilla flexionada en 90 grados. Para hacer la primera de las pruebas, que es la distracción, se coloca la rodilla del explorador sobre la cara posterior del muslo del paciente y se toma el pie del paciente dando distracción axial a la pierna y rotación interna y rotación externa de la pierna. Si existe dolor en esta maniobra, es igual a una lesión del ligamento colateral medial. La prueba de compresión, por el contrario, se realiza en la misma posición ventral, rodilla flexionada en 90 grados, pero se da compresión axial a la pierna y dando rotación interna y rotación externa a la misma. Si esta maniobra despierta dolor en la interlínea articular, eso puede corresponder a una lesión del menisco, medial o lateral según corresponda. La prueba de Tesali se realiza con el paciente en posición de pie, en donde el explorador le da ambas manos para sostenerlo y permitirle el equilibrio. Se le pide al paciente que eleve uno de sus pies de tal forma que se encuentra apoyando solamente en un pie. Al mismo tiempo se le pide que rote su cuerpo en sentido interno o en sentido externo con la rodilla semiflexionada. Si se despierta dolor en la interlínea articular medial o lateral, es igual a una lesión del menisco medial o lateral según corresponda. Algunas de las lesiones que se asocian a los desgarros del menisco son, por ejemplo, la lesión del ligamento colateral medial. Cuando el ligamento colateral medial se asocia a una ruptura del menisco medial y al mismo tiempo a una lesión del ligamento cruzado anterior, a eso se le llama tríada de O'Donoghue. Existen también lesiones de la cápsula articular o lesiones condrales que casi siempre acompañan a las lesiones de los meniscos. La clasificación de los desgarros de meniscos se divide principalmente en tres tipos, según su localización: cuerno anterior, cuerpo o cuerno posterior; según su orientación o dirección, en longitudinales o radiales; y según su complejidad, en simples o complejos. El diagnóstico se lleva a cabo mediante la elaboración de una historia clínica completa, en donde el interrogatorio nos orienta hacia una probable lesión de meniscos y la utilización de las maniobras especiales para el examen clínico de la rodilla nos aportan el diagnóstico. Este diagnóstico es complementado con los estudios de imagen, principalmente la resonancia magnética.
En esta imagen de resonancia magnética podemos observar un desgarro complejo del cuerno posterior del menisco. El tratamiento de las lesiones de menisco se realiza mediante una meniscectomía parcial en donde se retira únicamente la parte dañada del menisco o una meniscectomía total retirando la totalidad del tejido meniscal. Sin embargo, el mejor tratamiento es la recuperación del menisco mediante la reparación del mismo. Esto es posible utilizando suturas en desgarros menores de 3 semanas de evolución, desgarros longitudinales, verticales y de la zona roja. El pronóstico y las posibles complicaciones van en relación directa al tipo de tratamiento realizado. Por ejemplo, en una meniscectomía parcial, que es el tratamiento más común, el pronóstico es de bueno a excelente en alrededor del 90% de los casos. Sin embargo, cuando se retira un tercio o más del tejido del menisco, es posible esperar la aparición de una osteoartrosis temprana en el 35% de los casos. Hablando de las lesiones ligamentarias de rodilla, vamos a dividir este tema en 3 puntos importantes: en la ruptura del ligamento cruzado anterior, la ruptura del ligamento cruzado posterior y la ruptura de los ligamentos colaterales. El ligamento cruzado anterior es el ligamento de la rodilla que más frecuentemente se lesiona, con estadísticas en los Estados Unidos arriba de 200,000 lesiones de ligamentos en un año. Las lesiones del ligamento cruzado anterior generalmente se presentan en personas jóvenes debido a un accidente deportivo. El ligamento cruzado anterior es el ligamento que más frecuentemente se lesiona. Ocurre con una frecuencia mayor a las 200,000 lesiones de ligamento cruzado anterior en un año. Se presenta por lo regular en personas jóvenes como consecuencia de un accidente deportivo. Los ligamentos cruzados son nombrados en anterior o posterior por su inserción en la tibia. El ligamento cruzado anterior tiene una longitud de 32 milímetros con un diámetro de 7 a 12 milímetros. Su origen se encuentra en el techo de la fosa intercondilia, en la cara medial y la parte más posterior del cóndilo lateral, y su inserción distal es en la espina tibial anterior y medial. Cuenta con 2 fascículos, un fascículo anteromedial, que es el principal estabilizador anterior de la tibia, el cual se encuentra tenso en flexión y relajado en extensión, y un fascículo posterolateral que impide la traslación anterior de la tibia con la rodilla en extensión y limita la rotación interna. Este fascículo se encuentra tenso con la rodilla en extensión y relajado con la rodilla en flexión. En esta imagen podemos ver un esquema de la disposición de los ligamentos cruzados en la articulación de la rodilla. El mecanismo de lesión más común es el traumatismo por desaceleración, principalmente en accidentes deportivos. Ocurre por lo regular en personas jóvenes y se acompaña casi siempre de fusión articular.
Ambos ligamentos, el cruzado anterior y el cruzado posterior, son ligamentos intraarticulares extrasinoviales. El cuadro clínico va acompañado por dolor causado por la distensión de la cápsula articular por el acúmulo de sangrado, imposibilidad para el apoyo debido al dolor y limitación de la movilidad por distensión de la cápsula articular. Al momento de la lesión, el paciente puede escuchar un plop o un tronido, lo cual es casi diagnóstico de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Existen dos pruebas clínicas importantes para el diagnóstico de lesión del ligamento cruzado anterior y es la prueba del cajón anterior y la prueba de Lachman. En el esquema de abajo podemos observar claramente la disposición de la cápsula articular y la membrana sinovial de tal forma que podemos observar que ambos ligamentos, cruzado anterior y cruzado posterior, son intraarticulares extrasinoviales. La prueba de Lachman se realiza con el paciente en decúbito dorsal con una mano del explorador en la cara anteromedial del extremo proximal de la pierna y la otra mano en la cara anterolateral del extremo distal del muslo. Y se trata de deslizar los platillos tibiales sobre los cóndilos femorales hacia adelante o hacia atrás, ejerciendo presión con ambas manos. Si existe movimiento en esta prueba es igual a una lesión del ligamento cruzado anterior con una sensibilidad arriba del 80% y una especificidad por arriba del 93%. La prueba del cajón anterior se realiza con el paciente en decúbito dorsal, aunque también es posible hacerlo en posición de sentado. Si se realiza en decúbito dorsal, el explorador se siente en el borde lateral del pie del paciente con el objetivo de proveerle al paciente la seguridad de que su pierna no se va a mover, de tal forma que el paciente pueda relajar perfectamente la musculatura del miembro inferior y se colocan ambas manos del explorador en el extremo proximal de la pierna con la rodilla flexionada en 90 grados y se trata de deslizar los platillos tibiales hacia anterior sobre los cóndilos femorales. Si existe movimiento en este sentido, esta es una prueba del cajón anterior positiva igual a una lesión del ligamento cruzado anterior. Existen algunas lesiones asociadas que acompañan al desgarro del ligamento cruzado anterior. Estas lesiones se presentan en el 10% de los casos y son principalmente las lesiones osteocondrales en un 80% o lesiones de meniscos entre el 60 y el 75%. La lesión del ligamento colateral medial se presenta debido a que generalmente los traumatismos son traumatismos en valgo, ya que la agresión causante de la ruptura del ligamento cruzado anterior viene de afuera a adentro,
provocando un traumatismo en valgo y una sobredistensión del ligamento colateral medial. El diagnóstico es clínico mediante las maniobras mencionadas y se corrobora con estudios de imagen. Siempre el paciente con una sospecha de lesión del ligamento cruzado anterior debe de llevar 2 radiografías, AP y lateral de la rodilla como mínimo, en donde podemos observar osteoartrosis preexistente, fracturas que pueden acompañar a la lesión del ligamento, avulsión de la espina tibial anteromedial o fracturas de Segón, que es una fractura del borde lateral del platillo tibial lateral. La resonancia magnética nos permite observar el desgarro del ligamento en la misma sustancia del mismo, teniendo una sensibilidad diagnóstica del 95% y una especificidad del 86%. Aquí podemos observar lesiones óseas que pueden acompañar a un desgarro del ligamento cruzado anterior. En la primera imagen vemos una fractura de platillos tibiales. En la imagen del centro, una avulsión de la espina tibial anterior y medial. Y en la tercera imagen, la fractura de Segón, que es característica de una lesión del ligamento cruzado anterior. Aquí podemos observar una imagen de resonancia magnética en donde se observan las fibras del ligamento cruzado anterior rotas, discontinuas y en el extremo más proximal ausentes. En esta imagen de resonancia magnética del mismo paciente, pero en un corte diferente, podemos observar la ausencia del ligamento cruzado anterior con un ligamento cruzado posterior íntegro. Para determinar el tipo de tratamiento es necesario tomar en cuenta diferentes factores. En una lesión aguda, el tratamiento inmediato puede ser reposo, hielo, compresión, elevación de la extremidad y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Un factor importante para el tratamiento es tomar en cuenta la edad del paciente. La mayor parte de las lesiones del ligamento cruzado anterior se presentan en personas jóvenes y por lo tanto el tratamiento es generalmente quirúrgico. Tomamos en cuenta también la demanda física y funcional. Por ejemplo, en personas mayores de 45 o 50 años de edad que no tengan una demanda física importante y que no tengan una inestabilidad clínica. Por inestabilidad clínica me refiero a que el paciente no tenga una disfunción de su articulación y no sea para él consciente que la rodilla es inestable en su actividad cotidiana. Esos pacientes pueden ser tratados en forma conservadora. En caso de atletas, inclusive en atletas muy jóvenes, por abajo de los 12 años de edad, más jóvenes de 12 años de edad, esos pacientes pueden ser tratados en forma quirúrgica. Como ya mencionamos, el tratamiento conservador puede ser llevado a cabo en pacientes por arriba de los 50 años de edad, con baja demanda funcional o en niños muy jóvenes. En casos de avulsión en el origen del ligamento cruzado anterior o en su inserción en la espina tibial anterior y medial, con un desplazamiento del fragmento óseo menor de 2 milímetros, pueden ser manejados en forma conservadora. En pacientes con enfermedades sistémicas
que impidan el tratamiento quirúrgico, también está indicado el tratamiento conservador y en todos aquellos pacientes que no puedan seguir un programa de rehabilitación. El tratamiento más efectivo es el tratamiento quirúrgico, ya que nos permite mantener el control de la evolución. La reparación es más efectiva sobre la reconstrucción, ya que podemos reintegrar la anatomía correcta del ligamento cruzado. Desafortunadamente, no en todos los casos es posible realizar una reparación. La reparación del ligamento cruzado anterior se lleva a cabo cuando existe una avulsión en su origen o en su inserción. Pero la reconstrucción es el tratamiento quirúrgico más realizado. Esto se lleva a cabo mediante la utilización de autoinjerto o aloinjerto para sustituir el ligamento cruzado anterior. El autoinjerto hueso-tendón rotuliano-hueso es el gold standard en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Hay otros autoinjertos que también se utilizan frecuentemente, entre ellos están los tendones isquiotibiales, el recto interno y el semitendinoso y el tendón del cuádriceps. Existen también aloinjertos hueso-tendón-hueso, tendón tibial anterior o posterior o los tendones peroneos, inclusive el tendón del cuádriceps. Y todos ellos tienen la misma efectividad que los autoinjertos. La inestabilidad crónica de la rodilla promueve el establecimiento de la osteoartrosis. La tasa de éxito de la plastía del ligamento cruzado anterior está por arriba del 90%, pero debido a que la lesión aislada del ligamento cruzado anterior es rara, existen algunas complicaciones que pueden acompañar a este tipo de lesiones, como por ejemplo la artrofibrosis, la infección o la trombosis venosa profunda como posibles complicaciones más frecuentes. Sin embargo, también existen otro tipo de complicaciones como la migración del tornillo, la mala colocación de los puntos isométricos en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, cuando el ligamento cruzado en la reconstrucción se coloca muy anterior y tiene roce con el borde anterior de la fosa intercondilia, aparece una lesión denominada lesión de cíclope, que es un granuloma sobre la superficie del ligamento reconstruido. La lesión del ligamento cruzado posterior representa del 5 al 20% de las lesiones de ligamentos de la rodilla. La lesión aislada es frecuente y se presenta al caer de rodillas sobre el tubérculo anterior de la tibia. Esto realiza un traumatismo que desplaza los platillos tibiales hacia atrás de los cóndilos femorales. La lesión asociada más común es la lesión del ligamento cruzado anterior en un 50% de los casos y la más compleja es la lesión de la esquina posterolateral en un 40% de los casos. Al igual que el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior cuenta con dos fascículos, un fascículo anterolateral y un fascículo posteromedial. Su origen se encuentra en la parte anterior de la cara lateral del cóndilo femoral medial y su inserción está por detrás del borde posterior de la tibia, aproximadamente a 8 a 10 milímetros distal a la superficie articular. Tiene una longitud de 38 milímetros con un diámetro de 13 milímetros
y es un 30% más largo que el ligamento cruzado. En este esquema podemos observar la disposición del ligamento cruzado posterior que va de medial a lateral, de anterior hacia posterior. En este otro esquema observamos el desplazamiento del ligamento cruzado posterior con la rodilla en extensión y con la rodilla en flexión. El cuadro clínico se acompaña de efusión de la rodilla con signo del choque rotuliano positivo, dolor por distensión de la cápsula articular y dolor a la movilidad y al apoyo. En lesiones crónicas existe una inestabilidad persistente. La prueba del hundimiento de la pierna es positiva y esta se realiza con el paciente en decúbito dorsal con la pierna extendida en donde el explorador eleva el pie mientras el paciente mantiene la pierna completamente relajada. En este punto existe una hiperextensión de la rodilla causada por un desplazamiento de los platillos tibiales hacia posterior sobre los cóndilos femorales. La prueba del cajón posterior de la rodilla es positiva en lesiones del ligamento cruzado posterior y se lleva a cabo de una manera similar a la prueba del cajón anterior ya mencionada para las lesiones del ligamento cruzado anterior, solo que en estos casos el extremo proximal de la pierna se desliza hacia posterior sobre los cóndilos femorales. El mecanismo de lesión más común es debido a un traumatismo de alta energía, generalmente por una caída sobre el tubérculo anterior de la tibia, como ya lo mencionamos anteriormente, o en accidentes automovilísticos con un traumatismo directo sobre el tablero del carro. Existen algunas otras lesiones que causan un desgarro del ligamento cruzado posterior, como los traumatismos en hiperflexión o hiperextensión de la rodilla. Las lesiones asociadas van desde lesiones condrales en un 38%, lesiones del ligamento cruzado anterior 50%, lesiones de ligamentos colaterales 15%, lesiones de meniscos 25%, esquina posterolateral 40% y luxación de rodilla. El diagnóstico es clínico mediante las maniobras previamente mencionadas y se corrobora con estudios de imagen, principalmente las radiografías y la resonancia magnética simple. Aquí podemos observar una imagen esquemática en donde podemos observar un signo de Lachman invertido, desplazando los platillos tibiales hacia posterior sobre los cóndilos femorales y un signo del cajón posterior igualmente desplazando los platillos tibiales hacia posterior sobre los cóndilos femorales. El tratamiento de primera instancia en lesiones agudas es elevación del miembro, reposo, hielo y compresión. Sin embargo, existe la posibilidad de realizar un tratamiento conservador solo en aquellos pacientes que presentan lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior. Y este tratamiento conservador lleva un programa de rehabilitación importante, principalmente encaminado al fortalecimiento del cuádriceps. El tratamiento quirúrgico se lleva a cabo principalmente en lesiones del ligamento cruzado anterior
que se encuentran asociadas a otro tipo de lesiones que también requieran de reparación. Las lesiones aisladas, clínicamente inestables, también requerirán un tratamiento quirúrgico o las avulsiones para restablecer la integridad anatómica tanto del hueso como del ligamento cruzado posterior. Debido a que las lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior no son raras, es posible el retorno a actividades deportivas con manejo conservador en aproximadamente 85% de los casos. La osteoartrosis en lesiones crónicas es una complicación frecuente. Las lesiones de los ligamentos colaterales son causadas por traumatismos en varo o valgo de la rodilla. El ligamento colateral medial es el más lesionado y representa un 40% de las lesiones de ligamentos de la rodilla y el colateral lateral un 15%. El ligamento colateral medial está compuesto por dos fascículos, un fascículo superficial y uno profundo. Ambos se originan en el epicóndilo medial del fémur y el fascículo superficial se extiende hacia distal y anterior para insertarse en la porción posterior a la pata de ganso sobre la cara anteromedial de la tibia, y la porción profunda se confunde con la cápsula articular y se inserta en el borde del platillo tibial medial. El ligamento colateral lateral tiene su origen en el epicóndilo lateral del fémur y se inserta en la cabeza del peroné en el borde anterior. El cuadro clínico de las lesiones de los ligamentos colaterales está acompañado por dolor en la interlínea articular medial o lateral según sea el caso, por dificultad funcional con limitación de la movilidad de la articulación y dificultad para el apoyo, inestabilidad con bostezo medial o lateral según sea una lesión del ligamento colateral medial o del ligamento colateral lateral. El ligamento colateral medial se lesiona a través de un traumatismo en valgo de la rodilla y el ligamento colateral lateral por un estrés en varo, rotación externa e hiperextensión de la rodilla. Esto ocurre más comúnmente en accidentes deportivos o vehículos de motor. Las lesiones asociadas más comunes son las lesiones del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior se lesiona menos frecuentemente. Los meniscos también son lesiones que acompañan a las lesiones de los ligamentos colaterales, al igual que la esquina posterolateral. En la clasificación de la lesión de los ligamentos colaterales existen 3 grados. El grado 1 representa una lesión parcial sin inestabilidad. El grado 2, una lesión parcial de las fibras del ligamento sin abarcar el espesor completo del mismo y con un bostezo positivo. Y el grado 3 es una lesión de espesor completo del ligamento con un bostezo francamente positivo. El diagnóstico es clínico y se corrobora con estudios de imagen. El diagnóstico clínico se realiza mediante la maniobra del bostezo medial o lateral. Y los estudios de imagen más importantes son las radiografías AP y lateral, que nos ayudan a descartar una lesión ósea,
y la resonancia magnética que nos permite observar el ligamento propiamente. Para diagnosticar lesiones del ligamento colateral medial se realiza la maniobra del bostezo medial en 0 y 30 grados de flexión de la rodilla con el paciente en decúbito dorsal. Esta maniobra se realiza tomando el extremo distal del miembro inferior con la mano del explorador en la cara medial del tobillo y con la otra mano anteponiendo resistencia a nivel de la rodilla. Se lleva el pie hacia lateral, tratando de hacer un estrés en valgo. Si existe un movimiento en donde se observa la apertura de la interlínea articular medial, esto corresponde a un bostezo medial positivo igual a una lesión del ligamento colateral medial. La maniobra del bostezo lateral se realiza de una manera similar, solamente que en este caso se le imprime estrés en varo a la articulación de la rodilla para observar la inestabilidad lateral. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico dependiendo del grado de lesión. Las lesiones grado 1 y grado 2 pueden ser manejadas conservadoramente con una inmovilización de la rodilla de 2 a 3 semanas, reposo, antiinflamatorios no esteroideos y terapia de rehabilitación. El tratamiento quirúrgico requiere la reconstrucción del ligamento, ya sea colateral medial o colateral lateral, sobre todo cuando se acompañan de lesiones asociadas o lesiones multiligamentarias de la rodilla. Las complicaciones más comunes son la rigidez articular, la inestabilidad persistente y lesiones neurovasculares, sobre todo cuando se acompaña la lesión del ligamento colateral lateral de una avulsión de la cabeza del peroné. Las lesiones condrales de la rodilla son lesiones frecuentes que acompañan generalmente a lesiones de ligamentos de la rodilla. Las lesiones condrales sobre el cóndilo medial son las lesiones más frecuentes. Para hablar de lesiones condrales es necesario entender un poco la anatomía del cartílago articular. El cartílago hialino está compuesto por condrocitos rodeados por una matriz extracelular, la cual está a su vez compuesta por ácido hialurónico, proteoglicanos y colágeno tipo 2. El cartílago hialino, el cartílago articular, es un tejido avascular sin inervación. Macroscópicamente, el cartílago articular o cartílago hialino es un tejido liso, brillante, humedecido y de color blanquecino, y está compuesto microscópicamente por 4 zonas. La zona más superficial, llamada zona superficial o tangencial, debido a que sus células están dispuestas de una manera paralela a la superficie articular. Una segunda zona o zona transicional o zona intermedia, que está compuesta por columnas de condrocitos en forma perpendicular a la superficie articular,
una tercera zona o zona profunda o radial en donde las columnas se forman en disposición excéntrica y una cuarta zona o zona de cartílago calcificado que representa la unión entre la zona de cartílago y el hueso subcondral. En este esquema podemos observar nuevamente las cuatro zonas, poniendo especial atención en la zona más superficial, que es la que forma la superficie del cartílago, y la más profunda, que es la que realiza el anclaje del cartílago con el hueso subcondral. El cuadro clínico está acompañado por dolor de la rodilla, aumento de volumen por efusión, por acúmulo de líquido articular, atrofia del cuádriceps e hipersensibilidad a la palpación de las superficies articulares. El mecanismo de lesión corresponde a traumatismo agudo, un traumatismo crónico repetitivo como en la práctica del deporte o a procesos degenerativos. Las lesiones asociadas más comunes son las fracturas, que pueden ser fracturas condrales o fracturas osteocondrales, lesiones ligamentarias o lesiones de meniscos. Con el fin de ordenar el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones condrales de la rodilla, en 1962 se estableció la clasificación de Otterbridge, que nos permite observar las lesiones del cartílago articular en 4 diferentes estadios, y posteriormente se modificó esta clasificación por la Sociedad Internacional sobre Reparación del Cartílago. En 1961 se estableció la clasificación de Otterbridge para ordenar el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones de cartílago de la rodilla, que después fue modificada por la Sociedad Internacional sobre Reparación de Cartílago. La clasificación de Otterbridge describe los diferentes grados de lesión de cartílago articular. Se describieron 4 grados. El grado 1 es solamente un reblandecimiento de la superficie articular. El grado 2, una superficie desgastada con fibrilación del cartílago. El grado 3, se observan fisuras sobre la superficie de cartílago y una zona de fibrilación más extensa con bordes inestables pero aún sin llegar al hueso subcondral. Y el grado 4 es una pérdida de cartílago hasta el hueso subcondral expuesto. En este esquema podemos observar la clasificación de Otterbridge en sus 4 grados, en donde podemos ver en los pequeños cuadros arriba de los círculos el espesor de la lesión de cada uno de estos grados, en donde podemos observar particularmente el grado 3 con una lesión hasta antes de llegar al hueso subcondral y el grado 4 una lesión de espesor completo. La clasificación de la Sociedad Internacional para la Reparación de Cartílago agregó un grado 0 para describir el cartílago normal y modificó los grados 1, 3 y 4 para subdividirlo en subgrupos. Este es un esquema de la clasificación de la Sociedad Internacional para la Reparación de Cartílago, en donde observamos el grado 0 para cartílago normal, grado 1 que fue modificado en 2 subgrupos, el grado 2 que permaneció tal cual, el grado 3 que fue
subdividido en 4 subgrupos y el grado 4 en 2 subgrupos. El diagnóstico de las lesiones condrales es un poco más complejo que los temas que hemos abordado anteriormente. El diagnóstico clínico se acompaña de dolor, efusión y marcha disbásica. Y en cuanto a los estudios de imagen, la radiografía sigue siendo hasta el día de hoy el estudio de mayor relevancia para estas lesiones. Sin embargo, existen actualmente estudios de resonancia magnética con medios de contraste para observar las lesiones condrales. Pero el gold standard para el diagnóstico de las lesiones de cartílago articular de la rodilla es la artroscopía. Para llevar a cabo el tratamiento es necesario tomar en cuenta el tamaño y la profundidad de la lesión. El tratamiento conservador puede ser llevado a cabo en lesiones grado 1 y grado 2, mientras que el tratamiento quirúrgico se realiza en lesiones grado 3 y grado 4 o al fallar el tratamiento conservador. Y este tratamiento quirúrgico puede consistir en la estimulación de la médula ósea a través de microfracturas, el injerto osteocondral autólogo, la implantación de condrocitos autólogos cultivados, el injerto de condrocitos jóvenes particulados o el aloinjerto osteocondral preservado. Cada uno de los tratamientos quirúrgicos mencionados en la imagen anterior tiene sus indicaciones específicas. Las complicaciones posibles del tratamiento de las lesiones condrales son infección, trombosis venosa profunda o artrofibrosis.